Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Teleapod, El Poder de la Tecnología. Mi invitado de hoy es un veterano en la industria de tecnologías de información. Él es Alejandro Apanguón. Él es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, director general y presidente de Neocenter, el mayorista especializado en la industria de la colaboración, servicios en la nube, comunicaciones unificadas, telefonía IP, Internet de las cosas y automatización. Bienvenido, Ale. Es un honor tenerte el día de hoy y poder platicar contigo. El honor es mío, Mari, y la verdad emocionado. Muchas gracias, Ale. Pues como te decía, te lanzo una serie de palabras y lo primero que se te venga a la mente. ¿Te late? A ver si no me tropiezo. Tecnología, Mi emoción, mi pasión. inteligencia artificial, Es el futuro, pero ya lo estamos viviendo el día de hoy. metaverso, Todavía no confío mucho en ellos, pero tendremos que aprender de él. ciberseguridad, Eh, Tenemos que protegernos mucho. innovación. Tenemos que hacerlo todos los días, siempre, varias veces al día. Ok, listo, pues son todas por hoy. Oye, también una de las preguntas una de las preguntas que les hago a mis invitados es ¿cómo llegaron al fascinante mundo de la tecnología? Hijos, la verdad te puedo comentar, ha sido una anécdota, porque yo estudié, como tú bien lo mencionas, ingeniería civil. Y justo cuando inicié yo esta carrera hace muchos años, bueno, estudié en esta universidad. México se encontraba en un boom a nivel internacional y se hablaba que la ingeniería civil, la construcción, carreteras, puentes, hidroeléctricas, era impresionante la cantidad de trabajo y la proyección que tenía México en su momento. Eso me orilló a estudiar ingeniería civil, pero desafortunadamente en el 85, cuando salí de la universidad, estábamos en crisis, Margie, y algo que sucedió es, algunos profesores vieron en mí la posibilidad de orientarme hacia la programación, utilizar lenguajes de programación para crear aplicaciones en su momento. Y desafortunadamente, te comento, desafortunadamente no pude desarrollar la ingeniería civil, pero afortunadamente me orillaron a tomar la tecnología y en su momento estudiar algo de sistemas, algo de programación, y desde ese entonces me encuentro en esta industria. Ya, muchísimas gracias. Me gustaría citarte. El futuro no es mañana, ni lo es hoy, fue ayer. Esa es la velocidad con la que vivimos ahora. ¿Qué es lo que haces para vivir a esta velocidad? Y justo en una industria en donde pues cada segundo, ¿no? Cada milésima de segundo, están surgiendo nuevas tecnologías, hay muchísima innovación. ¿Qué es lo que haces? Mira, al final la tecnología para mí ha sido mi pasión. Me encanta estar estudiando nuevas tecnologías, me encanta ver qué es lo que están desarrollando, qué se habla y qué discusiones hay al respecto, qué vamos a tener en el futuro a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. La verdad es que es muy interesante estar platicando y discutiendo con otros amigos que están en el medio y también con clientes para preguntar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus puntos de vista, hacia dónde piensan ellos que pueden dirigirse. Y eso te permite también sensibilizarte hacia cuáles son las necesidades que tienen ellos. Tratas de analizar a tus amigos, a tus clientes y a las empresas con las cuales estás tú prospectando, cuáles son sus necesidades, en dónde están inmersos, qué necesitan resolver. Y al final, si tienes tú esa información y esa experiencia, tú puedes en un momento dado hacer recomendaciones sobre qué hacer en el futuro, en el corto y en el mediano y en el largo plazo. La verdad, ¿qué es lo que yo recomendaría para poder estar inmerso en esto? Te tiene que gustar, necesitas que sea una pasión para ti. Y segundo, la verdad es que hay mucha información,
en Internet es impresionante. Nunca habíamos vivido tal cantidad de información como la estamos viviendo el día de hoy. Y tú tienes que escoger cuáles son los medios y cuáles son los canales en los cuales tú tienes que basar el conocimiento para poder hacer tus proyecciones. Ujú. Muchas gracias, Ale. Oye, Neocenter buscan, o así lo mencionas en algún artículo donde te entrevistaron, que buscan soluciones que rompan paradigmas para desarrollar negocios prácticos, ¿no? Soluciones creativas que justo permitan a las empresas, o sobre todo, hacer un mundo mucho más cercano y un mundo mejor. ¿Cómo es que nace la idea de Neocenter, no? Como dices, a lo mejor siempre estamos retándonos, pues con estos cambios constantes, ¿no? ¿De dónde el nombre y cuál fue como, dónde viste justo esta oportunidad de mercado? Si te platico un poquito de cuál ha sido mi experiencia y cómo fue que nos orillaron a estar en donde estamos, te vas a morir de la risa. Ya te había platicado, mi primera de formación fue haber estudiado ingeniería civil y no dedicarme a ella. La segunda fue que yo anteriormente me dedicaba a vender computadoras. Teníamos no era una tienda, pero sí era una empresa que distribuía computadoras. Y en su momento hubo un crecimiento muy fuerte en los 90, a principios de los 90, porque este mercado en México se empezaba a requerir el cableado estructurado. Y eso nos dio oportunidad de crear una empresa dedicada solamente al cableado estructurado y también el manejo de las redes. Al final de los 90, una de las empresas que nosotros habíamos formado, mi hermano y yo, fue adquirida por una empresa americana que cotizó en Nasdaq y tuvimos ahí la oportunidad de ahora experimentar la voz y experimentar en una industria muy compleja que es centros de llamadas en su momento, hoy centros de contacto, y ahí fue el siguiente cambio que tuve en mi persona respecto a tratar de olvidarme de datos y meterme a voz y en una industria muy compleja y complicada operativamente hablando, que son centros de llamadas. Al final, a finales del 2000 hubo un rompimiento de la burbuja del Internet. La empresa que nos había adquirido en su momento simplemente quebró y tuvimos que volver a empezar. Pero con esta experiencia que habíamos nosotros adquirido en la operación de centros de llamadas y tecnología de centros de llamadas, vimos también una oportunidad de aquí en México porque había una demanda muy fuerte de ese tipo de necesidades. Era muy difícil para los usuarios adquirir infraestructura de call center porque era muy cara. Hubo entonces la oportunidad de crear Neocenter, ofreciendo consultoría en call center y ofreciendo infraestructura de call center, pero bajo un modelo de renta, no bajo un modelo de venta. Y eso fue lo que hizo nacer a Neocenter. Esos fueron los orígenes, Maggie, de Neocenter. Ok, Neo, algo nuevo. súper. Afortunadamente siempre ha sido algo nuevo. Sí, 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 totalmente. Ale, discúlpame, voy a cambiarme de red porque estoy notando, creo que hay latencia y por ahí también es. Claro. ¿Escuchas bien? Sí, Bien, ok, muy bien, perfecto, Maggie. ya me cambié. No te preocupes, ¿eh? Ya aquí Isaac nos ayuda a editar. Ok, Muy bien. pues muchas gracias por compartirlo, Ale. Y te lo pregunto porque justo la parte de nuestra audiencia son emprendedores y justo a veces esto les ayuda, ¿no? A identificar, y sobre todo, por ejemplo, de carreras, como tú dices, ¿no? Nunca estudié una carrera, ¿no? Que nunca me imaginé dónde iba a acabar, ¿no? Ahora, bueno, ahora yo, yo estudié negocios y también ahora hago contenido de educación y bueno, contenido como y bueno, pues justo es como aprovechar estos cambios, ¿no? Que nos va marcando el mercado. Y justo recientemente ustedes cumplieron 20 años en el mercado, ¿no? Entregando soluciones de comunicaciones y de colaboración. Y bueno,
igual en un artículo que encontré mencionabas que pues han sido años difíciles, ¿no? Como todo, pero que muy divertido, ¿no? Y que a lo largo pues de esta historia de Neocenter, pues han cambiado de estrategia como 4 o 5 veces, ¿no? Em, Obviamente ajustando justo la operación en su portafolio de marcas, ¿no? Y que pues muchas empresas o las marcas que tú traes a México salieron o otras se van integrando. Primero me gustaría hacer clic. ¿En qué momento decides y cómo decides justo el cambio de la estrategia? ¿Tienes algunos indicadores que te dictan justo en qué momento cambiar de estrategia? Bueno, finalmente cuando te digo hay que estar atentos a los cambios, por mínimos que sean. Es imposible estar atendiendo todos los cambios, pero puede haber algo que te llame la atención, que te sensibilice y que aparte a ti te emocione. Entonces, al Ujú. final, los que conformamos Neocenter estamos atendiendo al mercado y estamos escuchando a los clientes y las nuevas necesidades. Algo que ha sucedido en Neocenter es que siempre nos hemos adaptado. Tú ahorita lo acabas de mencionar, 4 o 5 grandes estrategias en Neocenter han modificado la estructura y la organización de Neocenter. Sin embargo, Neocenter sigue manteniéndose. Primero, creo que lo único que no ha cambiado es el nombre, afortunadamente, ha sido siempre Neocenter. Pero te había comentado, Neocenter se origina pensando en atender solamente call centers, desarrollamos aplicaciones para call center y hubo una gran oportunidad. El nacimiento de Asterix, de allí también viene Smartgy, en Ujú. el 99, en el 2000, en el 2004 se hizo una realidad y veíamos nosotros una gran oportunidad para otro segmento de mercado que eran pequeñas empresas que no tenían la capacidad y ahí la necesidad de poderse hacer de un sistema de voz porque eran muy caros o no eran lo suficientemente capaces en funcionalidades y Asterisk en ese momento podía empezar a ser la base para un gran desarrollo. Estamos hablando hoy ya de más de 20 años también del nacimiento de Asterisk. Hoy es una plataforma consolidada, pero eso nos dio a pie a desarrollar aplicaciones de call center. Aprendimos mucho de voz, ya Ujú. sabíamos de call centers, pero pasa algo extraordinario también a finales del 2010. En el 2007 nosotros ya habíamos decidido desarrollar una nueva línea de negocio chiquitita dentro de Neocenter que se llamó mayoreo de productos. Ujú. Tuvimos la oportunidad de empezar a crear un mercado para un mundo muy grande de pequeños desarrolladores que podían hacerse de una tarjeta electrónica y de unos teléfonos de arquitectura abierta y con Linux y con Asterisk crear un sistema de voz tan completo como grandes marcas con todas sus funcionalidades. Eso hizo crecer muchísimo a Neocenter. En el 2010 decidimos nosotros escindir la compañía y dejar de lado el desarrollo de call center y fortalecer tremendamente el modelo de distribución de productos como Ujú. un modelo mayorista, no como un modelo de integración. Aunque sí fuimos en los primeros años un integrador, vimos que también había una gran oportunidad de desarrollar un canal y eso fue lo que nosotros hicimos a principios de los 2010, Maki. Ok. Pero, comentado, se presentan oportunidades y las tomas. Hay otras oportunidades que se presentan y no las tomas, ¿no? Por, por mencionar algunas y, bueno, desafortunadas no haberlas tomado, pero al final son tantas las que tienes en tus manos que tú tienes la decisión de elegir el camino hacia donde te quieres dirigir. Decidimos después del 2010 desarrollar fuertemente el modelo de distribución mayorista de productos de telefonía. La industria nos fue moviendo hacia otro tipo de, no tecnología, sino se fue transformando y empezamos a hablar de comunicaciones unificadas. Ya Sí. teníamos que hablar de otros medios y canales de comunicación que se podían montar a los sistemas de voz. Siempre ha habido una discusión sobre qué caminos son los que van a... Al final nosotros vemos las comunicaciones como una convergencia de varias tecnologías para que finalmente tengamos
un solo camino o una sola aplicación o un solo frontend. A eso en su momento, en el 2015 o 2016, le llamamos comunicaciones unificadas. Ujú. Surgió videoconferencia. Era una industria y una tecnología completamente separada, pero nunca pensamos que años después iba también a ser absorbida y se iba a unificar. Y prácticamente hoy estamos probando una de estas aplicaciones, ¿no? Es impresionante lo que ya podemos hacer, Machi. Sí, totalmente. Y justo trayendo eso a esta charla, ¿cuál crees que, o cuál es tu enfoque en cuanto a la innovación y la adopción de nuevas tecnologías? ¿Y cómo te aseguras que NeoCenter continúe siendo relevante y competitivo, ¿no? Una organización competitiva en el futuro, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando en esta industria, pues, hay muchísimas empresas, ¿no? Varios mayoristas, que pues obviamente tienen pues presencia incluso pues a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿cómo NeoCenter o cómo tú ves este enfoque en cuanto a la innovación y adopción de nuevas tecnologías? Interesantísima pregunta, ¿no? Porque si empezamos a compararnos con otros jugadores que pueden ser 100, 500, mucho más grandes que NoCenter, podrías tú pensar que no tenemos futuro. Pero al final lo que tú tienes que elegir es cuál es tu estrategia y dentro de la estrategia es cuál es tu mercado objetivo, a quiénes quieres atender, cuáles son las necesidades que quieres tú cubrir y al final escoges si quieres un mercado de nicho y un mercado muy especializado en donde tienes que evaluar cuáles son tus fortalezas, tienes que reconocer también cuáles son tus debilidades. Desarrolla tu fortaleza y escoge muy bien cuál es el mercado al que tú quieres atender, cuál es tu objetivo y desarrollala fuertemente. Sí. Eso para nosotros ha sido la manera en la que nosotros hemos no solamente continuado, sino también hemos crecido NewCenter. Ujú. ¿Qué vemos en el futuro, May? También podríamos decir que hay tantas opciones el día de hoy. Hoy es estar escuchando de inteligencia artificial, un término que seguro tiene más de 10 años de existencia, pero hoy es una realidad en donde ya se encuentra disponible para nosotros. Hoy ya la estamos atendiendo, hoy ya la estamos entendiendo. Hoy en un explorador tienes acceso a inteligencia artificial, cosa que anteriormente no sabías qué aplicaciones se podrían estar vendiendo inteligencia artificial, pero sin embargo no sabíamos si era una realidad. Hoy es una realidad. ¿Qué Ujú. vemos? Creo que hay grandes oportunidades en el futuro en donde la inteligencia artificial va a generar muy buenas oportunidades para todos. Hay un campo impresionante de crecimiento. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo crees que han evolucionado las demandas y las expectativas de los clientes en estos últimos años, ¿no? Quizá vamos a tomar, pues a lo mejor este punto de partida de la pandemia, ¿no? ¿Y cómo crees que o sea, cómo crees que NeoCenter ha respondido justo a estos cambios? Sí, ha habido cambios que han sido demasiado dramáticos, ¿no? Muy drásticos a los que nos hemos enfrentado. Desde hace muchísimos años, y estoy hablando de hace 30 años, hablábamos de una famosa convergencia, ¿no? No es un término actual. Bueno, sí es un término actual, pero es un término muy antiguo. Cuando Ujú. antes se hablaba de competir las redes de datos con las redes de voz. Ujú. Eran aplicaciones radicalmente diferentes y siempre se hablaba de que una iba a dominar a la otra y simplemente convergieron. El día de hoy estamos volviendo a ver convergencias, muchas tecnologías que nacen de manera separada y cuando nacen dice esta va a ser la dominante y va a matar a las anteriores, pero nunca se piensa que pueden ser absorbidas y que pueden unirse en una sola aplicación, en una sola idea. ¿Qué vemos nosotros en el futuro respecto a la experiencia que hemos vivido? Hablábamos en el 2019 y 2020 de que el trabajo remoto iba a ser una realidad. Lo que no sabíamos es que una pandemia nos iba a acelerar a Ujú. adaptarnos a ella, ¿no? Nos mandó a trabajar a todos a casa. Muy
muy pocas empresas estaban preparadas para ello. La mayoría de las empresas, muchas sufrieron, muchas desaparecieron, Mari, pero en este periodo de pandemia muchas otras iniciativas nacieron con muy buenas ideas y grandes ideas. Hay fabricantes que hoy se están sumando al mercado comercial y hablamos de marcas de videoconferencia cuando, oye, la videoconferencia tiene décadas de haber sido desarrollada, ¿no? Pero ¿por qué se hablaba en aquel entonces de que esta marca o esta tecnología iba a ser la dominante? Pero nadie pensaba que ahora una webcam, una computadora, un dispositivo móvil iban a ser la palabra, los hosts, los hospedadores de esta tecnología para poder darle disponibilidad a estas aplicaciones y cubrir necesidades a millones de personas, ¿no? Siempre decía que la videoconferencia solamente era para un mercado muy pequeño, muy elevado y de mucha capacidad económica. Y hoy estamos prácticamente hablando de que todos estamos utilizando videoconferencia. Aunque unos no le quieren llamar videoconferencia, le llaman colaboración, le llaman videollamada. Al final estamos hablando de la convergencia de varios canales de comunicación en un solo canal, ¿no? Bueno, varios canales en un solo medio. Sí, así es. Y justo te iba a preguntar hace ratito, y qué bueno que lo tomas acá nuevamente, ¿cómo eliges a estas marcas, ¿no? Porque pues obviamente en el mercado hay muchísimas más marcas y bueno, ahora a mí me han contactado muchísimas, seguro a ti pues muchísimas más, y donde te ofrecen como obviamente un esquema comercial, ¿no? Pues obviamente te dan como los porcentajes de ganancia, a lo mejor un plan estratégico de marketing, etcétera. Pero tú, ¿cómo eliges, no? ¿Qué marcas incluir dentro de tu portafolio? ¿Tienes alguna, pues a lo mejor algunos puntos o que evalúes previo a que digas, esta marca sí la integramos y esta no? Sí, claro que sí. Me estaba riendo ahorita que me estabas mencionando esto, que te llegan a contactar para que vendas y los representes. Es que a mí me han llegado hasta ofertas de vender pescado. Wow. Digo, no, me refiero a esto y es una anécdota porque finalmente tienes que decir cuál es tu fortaleza. Claro. Segundo, tienes que definir cuál es tu mercado objetivo, cuál es tu Ujú, segmento al que quieres tú atacar. No puedes atacar todo y no puedes ser todo. Y al ujú. final, bueno, haces lo que te gusta, ¿no? Haces lo que te apasiona. Tecnología, videoconferencia, viene una transformación respecto a nuevos medios de comunicación o nuevas formas de comunicación. Pero la pandemia también nos orilló a romper una frontera física. Ujú. Naturalmente estábamos nosotros acostumbrados, y aquí en México es muy común, a pensar de que hoy te contrato, tú eres mi colaborador y te necesito trabajando aquí de 9 a 6 de la tarde, ¿no? En mi oficina y te necesito ver. Pero la pandemia nos orilló y nos demostró que podemos hacerlo de manera diferente. Hoy podemos estar trabajando prácticamente en donde sea, ¿no? Ahorita yo me encuentro en mi casa, no he regresado desde marzo del 2020. Bueno, no hemos regresado y ya no tenemos a dónde regresar porque dejaron de existir las oficinas. Si hubiéramos hablado de esto antes del 2020, todo el mundo hubiera dicho, espérame, eh, tu compañía no existe, o tu compañía es virtual, o tu compañía no tiene oficinas. Y hoy esto es algo que hemos aceptado. Ahora, vienen los siguientes cambios, Mari, el regreso a oficinas, Sí. pero un modelo completamente diferente. Las oficinas, pensando en proporciones, si antes tenías un 100% de un edificio para tus oficinas, hoy tienes que pensar que solamente vas a usar el 20%. Ujú. A pesar de que vas a tener el 100% de tus colaboradores trabajando en cualquier parte del mundo. Pero vienen otro tipo de necesidades. ¿Qué pasa si ese 20% se encuentra sobrepasado porque mañana necesita estar en la oficina el 40% de tus colaboradores? No Ujú. tienes manera de aceptarlos, no tienes manera de recibirlos. Sin embargo, las tecnologías hoy te ofrecen administrar esos recursos, reservarlos, esa es una palabra clave, la reservación,
Y la movilidad es la otra palabra clave, ¿no? Hoy podríamos estar incluso en esta entrevista, claro, sería un poquito más incómodo si lo hubiéramos hecho manejando, ¿no? No hay Sí, nada sí, que te sí. lo impida. Claro. Nada más que estés atento, ¿no? O que lleves chofer, Uri, ¿no? Pero Claro. sí, claro, es sin duda, hoy puedes trabajar, yo siempre menciono a los nómadas digitales, ¿no? Hoy puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, estar viajando, y pues obviamente si tu trabajo se adapta y la empresa está adaptada justo a esta modalidad, pues sin problema, ¿no? Puedes estar trabajando desde cualquier parte del mundo, como bien mencionaste. Para ir cerrando, Ale, cuáles son sus planes para el futuro de Neocenter y cómo ves el mercado, o sea, más bien el futuro del mercado en las tecnologías de la información y comunicaciones en los próximos años? Hay 3 o 4 industrias con un franco crecimiento. Se habla muchísimo de ciberseguridad, la demanda se ha exponenciado de una manera impresionante. Hoy todo el mundo estamos hablando de cómo protegernos de los malos. ¿Sí? Eh, Segundo, movilidad. Prácticamente vamos a estar trabajando como hoy ya lo estamos haciendo. Sí hay un tema de administración de recursos con reservas, con reservaciones, pero hay otro mundo que desconocemos, Margie. Se habla que en el 2030 el 85% de los nuevos roles o de las nuevas plazas de trabajo todavía no se han inventado. O sea, lo que conocemos el día de hoy solamente es el 15% de lo que vamos a tener en el 2030 y ya estamos hablando de 6 años, ¿no? O 7. Muy corto tiempo. ¿Qué te permite el asegurar tu continuidad como empresa y también como persona? Porque hay que hablar que las empresas son personas. Hay que estar preparados, hay que estar bien comunicados, hay que leer mucho contenido, tienes que elegir el contenido adecuado también porque es imposible atender todo el contenido disponible. Tienes que definir cuál es tu fortaleza, pero también algo que es importante, tienes que entender que posiblemente lo que hoy hagas ya no lo o necesites o ya no existe el día de mañana. Entonces tienes que estar abierto a estar viendo las amenazas que hoy podrías tú considerar amenazas a tu modo de vida, a tu modo de trabajo. Pero también hay que darle la otra vuelta, Margie. Posiblemente una amenaza que hoy esté, ¿cómo se llama?, siendo clave para amenazar la continuidad de tu empresa, puede ser una oportunidad el día de mañana si das un paso adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Elegir, creo que capacitarnos, ¿no? También creo que en un artículo que encontré mencionabas justo la importancia de capacitarse en todo este tema digital, ¿no? En habilidades digitales, y eso es imprescindible. Ale, me gustaría pasar ya a la sección de donde nos compartes tus hacks y tu experiencia en temas de liderazgo. ¿Cuál han sido tu mayor reto, pues a lo mejor en estos últimos años como líder? ¿Y cómo lo has, pues obviamente, qué es lo que te ha ayudado a ser un mejor líder y crecer en tu liderazgo? Tienes que hacer equipo de trabajo con tus colaboradores, Mari. Es muy importante escucharlos. Hemos perdido, yo en mi experiencia perdí muy buenas oportunidades o cometí errores en años anteriores por no querer escuchar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, tienes que considerar que las personas que trabajan contigo pueden aportar valiosas y muy grandes ideas. Todos, prácticamente todos. Segundo, tienes que hacer que tus equipos de trabajo también busquen y que adopten y adapten o formen sus propios objetivos. No puedes imponerles y decirle, bueno, yo quiero esto y aparte de eso, tú también vas a querer esto que yo quiero, ¿no? Eso es imposible. Pero sí les puedes decir, oye, fíjate que podríamos ver en 5 años esta gran oportunidad de esta marca o este nuevo servicio
y me gustaría colaborar contigo, me gustaría escuchar cuáles son tus ideas y ver también si tus colaboradores son capaces de poder formar parte de ese equipo. Pero te vas a sorprender porque la respuesta es sí. Todos son y somos capaces de pertenecer a nuevos equipos de trabajo, pero sí tienes que darles la libertad, pero también la responsabilidad de hacerlo por ellos mismos, Margie. Totalmente de acuerdo, Ale, gracias por compartirnos. ¿Quieres agregar algo que te haya servido a ti en estos últimos años como un hack de liderazgo, de crecimiento personal o de emprendimiento? Fíjate que sí, en muchas ocasiones he sentido cuando veo personalidades de muy altos niveles y de repente pienso para mí, oye, yo quisiera ser como él, o también lo contrario, ¿no? Oye, no, a mí no me gustaría ser como él, pero me gusta lo que hace. Tienes que entender cuáles son sus motivos y tomar de ellos. Es imposible tomar la totalidad de sus motivos, pero puede ser que haya algún motivo muy interesante que también tú podrías hacerlo tuyo. Eh, Tienes que ser flexible, Margie, no puedes ser rígido. ¿Sí? Sabemos en muchas historias, ¿no? Sobre qué le pasa a las personalidades flexibles y qué le pasa a las personalidades rígidas, ¿no? Las rígidas se quiebran, las flexibles posiblemente las puedan tirar, pero se le vuelven a levantar. Eh, Tienes que estar con la mente abierta, Margie. Eh, Nunca sabes cuándo va a llegar una oportunidad y tienes que evaluarlas. Tengo anécdotas que te podré decir. Hemos perdido oportunidades interesantes. Yo creo que en otro momento te platico de esas anécdotas, Gracias. pero tiene que ver así algo muy rápido, ¿no? Cuando te encuentras tú desarrollando un modelo y te encuentras en un punto sólido, viene un jugador nuevo y quiere jugar contigo y tú le dices, no, yo estoy muy bien. Y 3, 4 años después te diste cuenta de que cometiste un error. Regresas a ellos y ellos te dicen, lástima Alejandro, ya no lo deseo, ¿no? Ya me Pero la, casé. sí, la anécdota viene que 3 o 4 años después sucede algo muy extraño que los caminos nos vuelven a unir y finalmente nos ponemos de acuerdo y todo el mundo salimos ganando, pero estamos hablando de una historia que duró 8 años, ¿no? Y entre aceptaciones y rechazos, y finalmente hoy uno de estos fabricantes es un gran jugador dentro de Neocenter. Entonces te pones a pensar, no sé si eso es destino o también necedad, ¿no? Donde dices, oye, yo estoy muy bien y no te necesito a ti. Yo creo que debemos ser más abiertos. Eso lo aprendí en Ok, este. no, muchas gracias, Ale. Nos sirve, creo que a la audiencia le sirve bastante y te decía como, creo que tu experiencia nos sirve sobre todo en tema de toma de decisiones, ¿no? De a lo mejor ser, como dices, más flexible, ¿no? Los líderes hoy tienen que ser flexibles sin duda, ¿no? Ale, muchas gracias por compartir con nosotros tu visión y tu trabajo en esta industria que para mí es fascinante, el mundo de la tecnología. Estoy segura que esta charla va a contribuir a la audiencia y el crecimiento de más emprendedores y emprendedoras del ecosistema. Y para cerrar, ¿qué es lo que más amas de la tecnología? Todo, una sola palabra, todo. Hoy me tiene fascinado inteligencia artificial, pero en el buen sentido, porque si podemos pensar en qué daños podemos hacer utilizando la inteligencia artificial, también podríamos hacer mucho daño. Hoy hay Sí. muchas discusiones, Margie, sobre si la inteligencia artificial es una amenaza al trabajo futuro de las personas. Yo estoy pensando todo depende en dónde estés parado. Ujú. Me gusta pensar en que estamos en la posición donde nosotros podríamos aprovechar el desarrollo de esta tecnología y no en la otra posición de cómo creo yo desarrollo y aplicaciones de inteligencia artificial para dejar a gente sin trabajo, ¿no?
Yo creo que tenemos que pensar al revés. Claro, sí, Gracias. totalmente de acuerdo. No, Gracias, Ale. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden contactar a Neocenter? muy fácil. Nuestra página web es neocenter.com. Ahí van a encontrar todos los datos. Si buscan en un navegador Neocenter o Alejandro Apan, van a encontrar mucha información de dónde localizarnos. Y si quisieran escribir todavía un correo, todavía es posible atender correos, es en ventas@neocenter.com. Hay muchos canales de comunicación en Neocenter. Mario, de Súper. veras un placer. Igualmente, Ale, muchísimas gracias y pues listo.